mantengan el fuego encendido. Jamás permitan que se apague. Al calor del fuego. Bienvenidos al calor del fuego. Hoy vamos a aprender de lo que es amar a esas mujeres que muchas son madres cabeza de familia. Vamos a aprender de vientre seguro, de maternidad, entonces como con todo el amor que podríamos desplegar. Un matrimonio que se dedica a hacer esto, a servirle a esas mujeres, para que se sientan felices, para que sean madres felices, para que no tengan la opción de abortar, sino de amar profundamente. Por eso invitamos a Jorge Díaz, que está con nosotros. Él es teólogo de la Universidad de Medellín, aunque nació y vivió mucho tiempo en Bucaramanga, pero que luego se vino a Medellín a hacer su teología. Sí. Y después allá en Puerto Rico, vivieron en Estados Unidos, después se va a Puerto Rico y hace una especialización en todo el tema que tiene que ver con familia. ¿Cierto, Jorge? Gracias, sí, Pili, verdad que así fue. Bueno. Dios nos trajo aquí de Bucaramanga acá y después me dio la oportunidad de ir a Puerto Rico. Y nuevamente estamos acá. ¡Qué maravilla! Dios. Lina Ortega. También dedicada, y en Puerto Rico te dedicaste a todo lo que tiene que ver con el tema de Dula. Sí, ahorita nos vas a explicar un poquito más acerca de eso. Pero bienvenida al programa, dedicados allá en Puerto Rico de tiempo completo dedicados a la fundación. De tiempo completo, sí, desde el principio. Buenos días, Pili, gracias por estar aquí, gracias por la oportunidad. Y bueno, les contamos un poquito todo lo que vivimos en Puerto Rico, fue muy lindo y queremos compartirlo con toda la gente. Bueno, háblenme cómo empezó todo, o sea, desde qué momento decidieron hacer esto. Ustedes eran empresarios, sí. Según lo que yo recuerdo, eran empresarios dedicados a trabajar. Ay, un momento, me faltó una cosa muy importante. ¿Tienen cuántos hijos? ¿Cómo es el cuento de los hijos? Porque unos son adoptados y otros son de ustedes. Sí. Tenemos, con Lina tuvimos 2 hijos. Yo había tenido uno antes de casarme con ella y antes de llegar a la experiencia de la renovación espiritual, carismática, y había tenido otro hijo. Y después adoptamos 3 en el proceso. Tenemos 6 hijos y 7 nietos. ¡Qué maravilla! Sí. Bueno, y entonces, ¿cuándo fue que decidieron dejar de ser empresarios y dedicarse a una fundación de este tipo? Pili, nosotros trabajamos, pues tú conoces la experiencia, el Señor nos trajo acá, casi 8 años trabajamos en la renovación, pues yo personalmente, y ya cuando nos decidimos casarnos, yo terminé la teología, como tú lo sabes, bolivariana, pero viendo la posibilidad de trabajo, estaba de profesor. Me consiguieron unas clases de un profesor de catequesis y trabajaba en la curia, trabajé un tiempo en la curia. Pero las necesidades fueron creciendo a medida que vinieron los hijos y se me dio la oportunidad de trabajar en la industria textil, y ahí fui muchos años vendedor. Y bueno, el Señor me dio la oportunidad de conocer muchas empresas en Colombia, servirlas a ellas, y después me dieron la oportunidad de ir a Estados Unidos, y entonces aprovechamos y nos fuimos con Lina y los niños, y allí en Estados Unidos trabajé y nos iba muy bien, gracias a Dios, y llegó un momento en que todo se acabó y es una experiencia que nos llevó a replantearnos la vida nuevamente. Y fuimos a Puerto Rico porque yo visitaba Puerto Rico y hacíamos ferias en Nueva York, en Las Vegas, y ahí trabajábamos en Puerto Rico. Entonces fui a visitar a Puerto Rico y sentí, cuando fui a visitar a Puerto Rico, que Dios me llamaba a estar en Puerto Rico. Y ahí empecé nuevamente otra etapa de mi vida. O sea, volví a la primera etapa, al primer amor. El Señor me dio la oportunidad de volver a tener esa experiencia, y lo mismo a Lina, de volver a sus caminos, porque en esta industria y en esta vida que empezamos a vivir,
no pasábamos de ir sino a misa los domingos y no más. Se perdió la relación con el Señor, la oración, la lectura de la palabra, la intimidad con Él. Y eso se va secando uno. Claro. Y llega un momento en que ya uno empieza a caminar lejos de la casa del Padre, de voluntad. Así es. Y entonces Dios fue misericordioso con nosotros, porque los proyectos iban creciendo mucho. En Estados Unidos estábamos manejando un mercado impresionante, grande, pero de un momento a otro, ¡pum!, eso se fracasó. Y yo digo que fue la oportunidad de volver otra vez como a decir, bueno, quedamos en un estado, como dicen en Estados Unidos, mute, que en silencio, y ¿para dónde vamos ahora? Entonces volví a Puerto Rico y le invité a Lina que nos fuéramos a Puerto Rico a tomar un año sabático. Y estando tomando ese año sabático, el Señor nos puso en una iglesia allí de un sacerdote colombiano, y ahí empezamos otra vez a recibir la experiencia del Señor. Y volvimos otra vez a renacer ese primer amor. Y estando ahí, se presentó que Lina trabajaba en la iglesia, empezó a trabajar con las madres que eran solas, cabezas de familia, como llaman acá. Allá les dicen madres criando solas. Y cada vez venían más al ministerio de ella que ella tenía en la iglesia. Y llegó un momento en que yo le dije, Lina, mira, tenemos que hacer una investigación. ¿Cuántas madres hay cabezas de familia? Porque veo muchas. Entonces nos fuimos a hacer estudios. Yo le dije, vamos a las universidades, a buscar en las universidades privadas y las universidades públicas qué estudios habían sobre las madres cabezas de familia. Entonces lo buscamos a nivel de psicología, sociología y trabajo social, y no encontramos nada. O sea, no tenían estadísticas entonces en ese momento. Ni siquiera estadísticas ni de cantidad, y mucho menos entonces de necesidades, todo lo que implicaba la población para poder trabajar con ella, porque para uno poder coger una población y saber qué le va a dar, pues necesita saber qué necesidades tiene, todas sus carencias y a dónde es que tenemos que apuntar. Nada de eso había, absolutamente nada. ¿Sus hijos ya estaban muy grandes entonces que ustedes Sí. dedicaron un año sabático a ustedes? Exacto, los hijos inclusive se quedaron en Estados Unidos y fuimos nosotros solos quienes nos fuimos para Puerto Rico. Y entonces, como no encontramos nada, alguien nos dijo, vayan al departamento de la familia, es como decir bienestar familiar acá, en Colombia. Y fuimos allá y nos dijeron, no, nosotros no sabemos. Aquí vienen muchas y las ayudamos, pero no sabemos estadística ni nada. Pero vaya al censo, nos mandaron para el censo. Y el censo dijeron, no, nosotros nunca hemos preguntado eso. El último censo fue en el 2000, estábamos en el 2005. Dijo, pues, la única oportunidad que tenemos es, censamos en el 2000 y habían 1 millón de familias. Les damos la data, usted la buscan, y ahí cuando uno llega a un censo, a una casa, pregunta quién vive acá, entonces le dicen un papá, una mamá, 2, 3 hijos, o un papá solo con hijos, o una mamá sola con hijos, o una persona sola. Dijo, y entonces nos dedicamos a buscar y sacamos la data. Cuando sacamos las conclusiones de ese censo, el 40% de las familias de Puerto Rico eran monoparentales, lo que se llama monoparentales, o sea, madres y padres criando solos, porque encontramos que había padres. O sea, nosotros pensamos inicialmente que iba a ser una población primero pequeñita y después que solamente eran mujeres, y resulta que no. Habían no solamente mujeres, sino también hombres, en menos cantidad realmente, pero hombres que estaban al frente de sus hijitos solos. Y fue algo fuerte, Pili, porque dijimos, Dios mío, 40% de esta familia, de la sociedad. Y le quiero contar que en Colombia esas cifras no son inferiores. Menores. O sea, en el 2000 eran en Puerto Rico el 40%. Entonces, a raíz de eso, hicimos una rueda de prensa en una universidad privada y eso fue un boom, una bomba en Puerto Rico, porque eso cambia todo. Porque cambia hasta el comercio, el enfoque de la publicidad, los programas de gobierno, los programas, la pastoral de las iglesias, porque hay una población allí que estaba dormida, silente, como decimos, y era importante, desconocida. Eso nos
Y ahí nació el ministerio, porque empezamos a trabajar y dijimos, tenemos que buscar ahora las necesidades que tienen estas familias. Entonces hicimos una encuesta a nivel nacional, asesorados por una empresa especializada en estudios técnicos sobre encuestas, y sacamos las conclusiones. Ahí preguntamos las necesidades que habló Lina ahorita, que tenían estas familias. Y de ahí, a raíz de eso salieron, después de las encuestas, y se logró hacer unos talleres y unos seminarios con unos equipos de profesionales que empezaron a unirse con nosotros en esa búsqueda. Pero le cuento, en el 2010 ya pasó del 40 al 53%. No puede ser, yo creí que mejoraba. No, Nada. y en el 2015 va en el 66%. Le quiero decir algo, en Colombia, que fue algo que Eso lo encontramos ahora. Sí, lo encontramos ahora. O sea, mirando qué hay aquí en Colombia, porque nosotros estamos muy recién llegados. Bueno, cómo se comporta realmente la sociedad aquí, qué es lo que hay aquí. Y nos encontramos, ahí está el mapa mundial de la familia. de la familia. Es un instituto a nivel mundial de las tendencias de las sociales a nivel mundial de la familia, con 8 universidades principales en todos los continentes. Hicieron unos estudios, sacaron unas conclusiones sobre esas situaciones generales de la familia y de los hijos, de los niños. Pues en Colombia, según los estudios del 2015 que sacaron, el 84% de los nacimientos de madres son solteras. Es el primero a nivel mundial, la más alta cifra a nivel mundial. Entonces ustedes se van a quedar trabajando aquí. Ay, donde el Señor nos tenga. Ustedes me están diciendo que tienen mucho trabajo. Entonces se van a quedar aquí. Ay, sí. O le van a enseñar a las personas a trabajar lo que ustedes tienen. Sí, Pili, nosotros, esa cifra, vea, le digo, yo todavía la pienso y me pongo rosudo porque digo, Señor, Dios mío, usted nos puso en Puerto Rico cuando empezamos a hacer este trabajo hace 12 años. Trabajamos mucho tiempo con las madres, talleres, trabajos, haciendo seminarios, haciendo conferencias, y nos adiestró el Señor y nos preparó en ese tiempo. Para venir a un trabajo más difícil todavía. Y venir ahora a Un Colombia, trabajo que fuerte. tiene, yo digo, Señor, ¿qué quieres en este momento con nosotros en nuestra vida? Aquí estamos ante una realidad. Pili, lo más que nos preocupa a nosotros realmente es, bueno, la sociedad está cambiando, ok. Si uno ve que la sociedad está cambiando y realmente, pues para bien, se ve para bien o se ven ventajas sobre el proceso, pues de todas maneras los cambios no son fáciles, pero la gente se va adaptando. Pero para nosotros lo más fuerte es las consecuencias que trae eso en los niños, porque los niños es como que se quedaron en el aire. O sea, los niños, se abre una familia cuando se tiene la pareja, están embarazados, se supone que ese nidito que se hace entre ellos es el lugar más seguro que tiene ese bebé para poder crecer en el vientre y después pues criarse, ¿cierto? Sin embargo, estamos viendo que ese nido realmente es el lugar más difícil y más peligroso para ese bebé. ¿Por qué? Porque los niños están quedando solos, porque los niños se están criando solos. Las mamás tienen que salir a trabajar porque esa mujer no solamente se tiene que hacer cargo de su casa, de la comida de sus hijos, de toda su emocionalidad y su crianza, sino también que tiene que salir a trabajar. Porque lo que pasa, el papá en pensión, que no siempre pasa, porque lo normal es que haya siempre dificultades entre ellos, entonces esa es la forma de chantajearse uno a otro, es lo que hemos visto, se chantajean entre uno y otro y es muy poco lo que pasa al papá, entonces la mamá tiene que asumir ese ingreso que necesita ese hogar. De los niños, ¿con quién se quedan? A veces las abuelas tienen la posibilidad de quedarse con ellos, pero a veces las abuelas también trabajan. También trabaja porque también es más chiquita. Exactamente, entonces es la amiga, la vecina, pues todo lo que la gente que pueda ayudar alrededor, que los niños quedan
vulnerables, expuestos. Vulnerables, esa es la palabra. Y hay vulnerables. hay unas estadísticas, o sea que en Estados Unidos todo son estadísticas, todo son análisis y cifras. En el libro que escribe Lina sobre el vientre seguro, hay unas estadísticas que quisiera que las leyera. Cuéntanos, sobre Lina. las consecuencias de tantos hogares monoparentales, de tantos hijos sin papá o sin mamá, dependiendo quién se fue del hogar. Cuéntanos. Las estadísticas dicen, entre las personas con desórdenes de conducta, el 85% han carecido de papá. Entre las personas que tienen desórdenes de conducta. Entre los desertores escolares, el 71% han carecido de papá. Los pacientes de abusos de sustancia, el 75% han carecido de papá. Entre los suicidas, el 63% han carecido de papá. Los violadores sexuales, el 80% han carecido de papá. Entre los confinados, Los que están en el la cárcel. 85% han carecido de papá. Los divorciados, el 85% han carecido de papá. Pero una pregunta se me ocurre acá. Estamos hablando, bueno, de las estadísticas y de los resultados, pero ¿el trabajo tendría que ser con las mujeres o una pregunta muy importante? ¿Tendría que ser con los hombres? Porque obviamente un hijo que ha venido de una figura o de una familia monoparental tendrá una tendencia también muy grande Totalmente. a abandonar a la mujer cuando él sea el que dirige ese hogar, Claro. porque no va a tener figura paterna Total. que entonces lo implemente, lo haga crecer, lo haga... De modelo. Le dé todas las de modelo. herramientas para ser papá. O sea, ni esposo ni papá. Y lo más triste es que hay una gran mayoría de mamás criando solas que sus madres fueron mamás criando solas y sus abuelos fueran criando solas. O sea, desaparece la figura paterna. Entonces, llega en un momento dado un hombre a la casa y ella no tiene ninguna noción de manejar ni esposo ni papá para sus hijos, o sea, darle la autoridad a sus hijos. Por eso es que hoy día vemos muchas mujeres que dicen, yo soy capaz sola, yo lo hago sola, o sea, yo no necesito un hombre, porque la realidad es, yo no tengo una imagen en mi mente y en mi corazón y en mi estructura de vida de un papá y de un hombre en mi casa, entonces mi mamá se ha tenido que sustentar sola. ¿La vio? ¿La vio? La vi, a mi abuela la vi, y es lo que estamos repitiendo ahora, ¿cierto? Hay una empresa, conozco una empresa, mejor dicho, de la ciudad de Medellín, que solo contrata mujeres cabeza Ay, sí, de yo familia. lo vi, hermoso. Porque ese es su trabajo social. Claro. Sí, bueno, entonces listo, estamos dando oportunidades, pero ¿cuáles son las ideas de ustedes? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren implementar? Primero, háblame de ese libro. Ah, bueno, entonces, fue un proceso muy largo, porque mira, Pili, cuando estábamos trabajando con las mamás inicialmente, pues es como darles, yo sentía mucho que yo les daba mucho porque yo las acompañaba, las ayudaba, las aconsejaba. Ellas viven de crisis en crisis porque es pues manejar todo lo que tienen encima más la relación con el papá, bueno, pero poco a poco trabajamos muchos talleres con ellas para que ellas fueran como que capacitándose y recibiendo herramientas para poder trabajar, pero yo sentía que no había como que un trabajo donde yo pudiera llevar una mamá de un punto A un punto B, porque se trata de una transformación. De un proceso. Claro, si yo estoy aportando, pues yo tengo que ver como un tipo de resultado, si pudiéramos llamarlo así. Lo que queremos es poderla llevar a otro estado. En mucha oración, pidiéndole al Señor, el Señor me prometió que nos iba a dar la posibilidad de poder restaurar primero esas mujeres y esos hombres, porque trabajamos con los dos, pero después como que hubiera nuevamente la oportunidad de ellos tener un buen hogar. Y eso lo vivimos, realmente. Nosotros ya casamos, mamás criando solitas, con el hombre trabajando con él, los dos, donde cada uno fue haciéndose consciente, porque nosotros encontramos que todo comienza desde el vientre. O sea, todo comienza desde que ellos estaban en el vientre de sus madres.
Y es una cantidad de cosas que hay que ir sanando, hay que ir reeducando y reorganizando en sus vidas para hacer una estructura nueva que pueda realmente tener las herramientas para poder trabajar como hogar. Porque es que nosotros trabajamos independientemente solos muy fácil, pero cuando estamos en la exigencia, nosotros somos lima el uno del otro. O sea, mi esposo me lima a mí y yo lo limo a él. Pero tenemos que tener la capacidad para poder entender eso y poder trabajar con mis cosas personales y él con sus cosas personales para que podamos ser eso, lo que el Señor quiere, que nos hagamos uno. Y es como todo ese proceso, trabajar desde que ellos estaban pequeños, todas sus heridas, sus carencias, la misma falta del papá es carencia, porque ese papá hace mucha falta en el hogar. Es una de las cosas que hablo yo en el libro, cómo es de importante el papá y la figura paterna para el niño y para el hogar como tal. Esa relación de pareja, porque es que si el papá no... Este es el libro que nos lo estamos Sí. viendo en la foto. Exacto. Perdóname que te interrumpa para que Tranquila. sigas. Dice, Vientre Seguro es el título del libro. Sí, Guía de Vientre preparación para el parto. Que dice, nacimientos que transforman. Exacto. Porque lo que necesitamos es que la mamá y el papá no solamente se preparen para vivir todo ese proceso del embarazo, parto y posparto físicamente, sino que haya toda la emocionalidad comprometida. Entonces ahí va a haber la importancia de una relación buena de pareja, porque es el hombre el que le va a enseñar al bebé cómo trata a la esposa o a la mamá. La mamá, cómo trata al esposo, cómo se tratan entre los dos, qué sintonía de emocionalidad hay, el amor que hay entre ellos y así mismo con ese bebé. Entonces, todo eso lo aprendemos es en la casa, todo eso. Y esta herramienta del libro que tú nos estás mostrando en este momento de Vientre Seguro, Sí. es una herramienta que le puede servir a personas que trabajan con mujeres cabeza de familia o con familias. Cuéntanos un poquito, pues mejor dicho, lo pueden Mire. adquirir y pueden trabajar sobre eso, de todo lo que ustedes han trabajado, van a tener herramientas de trabajo. Pili, es que el libro, Lina estaba contando el proceso. Nosotros trabajamos en los 13 años que trabajamos con las madres, cabezas de familia y padres. ¿Qué pasó? Que varios años trabajando con padres, teníamos 2 programas, PACS, Padres Criando Solos, y MAX, Madres Criando Solas. Después de trabajar muchos años con ellos, dijimos, mira, pero cuando vino el otro censo que te conté en el 2010, y esa cifra subió un 13%, y en el 2015 ya, ya estaba en el 67%, o sea, eso iba subiendo vertiginosamente. Entonces dijimos que a un 33% de familias estables. Y cuando fuimos a trabajar sobre esas familias estables, descubrimos que no ese 33% eran estables. Descubrimos que a los talleres de nosotros que hacíamos talleres con los municipios, con las alcaldías, con las empresas privadas, hasta Walmart nos hicimos cosas, con los hoteles Marriott, porque en un hotel grande en Puerto Rico, que hay 3.000 empleados, 1.000 y pico eran mujeres. En Walmart, que era el empleador más grande de Puerto Rico, privado, habían casi 18.000 empleados y casi 13.000 eran mujeres. Y dentro de esas 13.000 mujeres habían 7.000, 8.000 cabezas de familia. Entonces dijimos nosotros, En todas las niveles socioeconómicos, porque era tanto la mamá raza, pues que trabaja obrera, como decimos nosotros, pero en los altos ejecutivos también había esas mamás. Eso a todos los solas. niveles. O sea, que es a todos los niveles, exacto. y entonces dijimos nosotros, bueno, empezaron a llegar a los talleres mamás que estaban casadas o papás casados. Pero en una situación de peligro, digámoslo así. De peligro. Nosotros O sea, las llamamos familias débiles. Débiles. Y sea, son- empezamos a hacer estadística, porque ya todo se mete uno en estadística allá en Estados Unidos, porque Puerto Rico pertenece a Estados Unidos.
y descubrimos que no era el 33% estable, que había un 20% estable y un 13% que vivían juntos, compartían un mismo techo, algunos no compartían la misma cama, estaban en otra habitación, las relaciones entre ellos no eran buenas. Dijeron, vinimos acá porque aunque yo tengo un esposo, mi esposo no es presente en la educación de los hijos. Por eso yo me consideré una madre criando sola. Por eso quiero venir a los talleres. Y nos llegaron ejecutivas de empresas, hasta gerentes de bancos, empezaron a venir a los talleres. Entonces fue cuando dijimos, Dios mío, no es un 33% de familias saludables, estables, hay un 13% que se pueden convertir en familias monoparentales a la vuelta de la esquina, como decimos. Entonces empezamos a fortalecer esas, a crear talleres y a trabajar con ellas. Y estando en de reencuentro, de que volvieran otra vez a darse una nueva oportunidad, de que pensaran en los niños, pero no solamente por los niños, porque es que uno no puede estar en un hogar solamente por los niños. Se pone en evidencia realmente lo mal que vivimos. O sea, yo puedo estar con mi esposo, pero si yo no tengo una relación con él en amor, realmente, estoy con mis hijos, pero vivimos amargados todos, porque yo estoy amargada con él y él está amargada conmigo. Entonces, es volver a que ellos vuelvan a conectar, vuelvan a sintonizarse, vuelvan a ese primer amor inicial y empiecen a entender dónde fue que se empezó a abrir esa brecha, que empezaron a dañarse las cosas. O sea, la vida en familia normal, porque podríamos decir así, la vida en familia normal es feliz. O sea, tienen sus relaciones normales, tienen gozo entre ellos, disfrutan de su presencia. Esa es la vida normal. La normal son las películas de telenovela, ¿sí o no? Exactamente. Que nosotros creemos que la vida normal son las peleas, son los insultos. Eso no es lo normal. Eso no es lo normal. Nosotros tenemos que llegar a la normal, ¿sí? Y eso es lo que usted está pretendiendo. Una pregunta, no sé si también están enterados, las mujeres en Colombia, porque son muchas las personas que yo veo a mi alrededor, están llegando a los 35, a los 40 y no se han casado. Tienen un novio bombril, el cual no quiere asumir responsabilidad. Es como si fuera el común de las personas. Es increíble, o sea, claro, ¿y se van a casar cuándo? Exacto. O sea, ¿cuándo van a tener sus hijos? Están llegando a los 40, ¿cuándo van a llegar van a hacer su familia? ¿Pero por qué? Porque no quieren asumir responsabilidad. Y le digo algo, Pili, según el mapa mundial de la familia, pues, que es lo que han hecho estos estudios a nivel de todos los continentes, en Colombia, según el informe del 2015, el 20% de la familia, solo el 20% de las familias colombianas tienen un vínculo formal. Sea jurídico o sea religioso, el 20%. Quito. O sea, es nada. Y porque de todas maneras muchas parejas dicen, vamos a vivir juntas, pero no nos vamos a casar, ni judicialmente, pues diría yo, o religiosamente. O sea, no, ni matrimonio ningún civil vínculo. ni matrimonio Exacto. católico. Lo que queremos es vivir tranquilos, no sé qué. Pero ¿qué seguridad hay ahí? O sea, es que no hay hay una inestabilidad continua. Eso es casi que psicológicamente la gente llega diciendo, bueno, si nos va bien, perfecto, pero el día que no nos vaya bien, hasta luego. Y se ven muchas parejas que duran 13 años, 10 años, 5 años, no, pero ya, hasta aquí llegó porque ya no nos entendemos, somos incompatibles, es lo que dicen. Si la persona no tiene hijos, si las personas no tienen hijos, se hacen daño las dos, porque se hacen mucho daño las dos, pero las dos se separan y no hay problema. Pues no hay problema, pero si hay niños. Si hay niños. No solamente es el problema de cada uno de ellos, sus vacíos, sus heridas, porque salen con muchas heridas, sino dejan todo en ese niño o esa niña que quedó al lado de ellos. Y ella es la que ellos son los que van a sufrir más las consecuencias. Le voy a dar un dato también que salió en este estudio. Colombia ocupa el 4º lugar en el mundo donde los niños no viven con ninguno de los padres. Solo lo superan 3 países de África, que son Tanzania, República Democrática del Congo y
No me acuerdo la otra y no la traje. Se me escapó. ¿Pero qué quiere decir? ¿Y entonces dónde viven? O con las abuelas, o con los tíos, o los dejan en otros lugares, pero no viven ni con la mamá ni con el papá. O sea, no tienen ninguno de los padres presentes. Vean, les tengo algo muy bello a propósito. ¿Sabes que está en la Virgen de la Dulce Espera? ¿Sí la ves que está embarazada? Con la barriguita la veo, sí. Tan bella. Qué bello. Televida está promocionando, lo está pues facilitando a las personas y lo pueden pedir en el 322-9050, opción 1 y 5. Para que a mí me parece hermosa, hermosa. Y ahorita hablamos de la dulce espera, del vientre seguro. Es como si estuviéramos hablando de esta vida hermosa. Muy bien. Vámonos a orar con el Papa. El Papa tiene una oración muy bella que a nivel mundial que se llama Click to Pray. Es como hacer un momentico de oración con él para que sigamos con este tema. ¿Les parece? Claro que sí, qué rico. ¿Cómo? Ay. Les voy a contar una historia. Unas personas estaban pensando adoptar un niño y fueron al sitio donde podían ver los niños. Dentro de los niños había una niña que era sordomuda y estaba siendo rechazada y rechazada por muchos de los papás. Pasaron por la cunita y le dijeron, no, ella es sordomuda. Entonces ellos se devolvieron y ¿cómo así que no? Ella es sordomuda, no importa si va a ser sordomuda, nosotros no tenemos ningún problema con eso. Y entonces todos quedaron como muy impresionados y se llevaron su niña sordomuda. Era muy pequeña y después de mucho tiempo, de mucho amor, de mucha ternura, de estar con ellos, de decirle que es su mamá, que es su papá y todas esas cosas, un buen día la niña que se supone era sordomuda dijo mamá. Ay, qué hermoso. Wow. Ellos quedaron súper impresionados y la llevaron donde el médico. Y estando en el médico le empezaron a hacer toda la historia y de dónde viene y por qué. Bueno, pues resulta que su madre había sido violentada, o sea, había recibido tanta violencia cuando esta niña estaba en el vientre que ella se hizo una caparazón y se volvió sorda. No quería escuchar nada de lo que le estaba pasando a su mamá y a ella en el vientre. Descubrieron que el amor y la ternura de esos papás hizo que ella despertara a la vida y pudiera escuchar ya el amor. Por eso este tema que ustedes me están tratando en este momento para mí es una cosa que habla muchísimo de esa vida dentro del útero, de esa vida, de ese vientre seguro y que puede producir cuando los niños llegan a la vida. Un niño deseado, un niño que le cantan, que le hablan, que incluso muchas veces cuando están muy bebés su papá le habla y entonces voltea porque claro, lo escuchó antes de nacer, ya sabe que ese es su papá. Es su voz, sí. Reconoce su voz. Realmente como que solamente hace muy poco tiempo nosotros sabemos qué es lo que sucede dentro del vientre, porque no ha habido aparatos suficientes para poder ver todo lo que sucede dentro del vientre. Pero hoy día hay el 4D, el 3D. No, es que es impresionante, uno los puede ver completamente. Y ver, ya han ido estudiando todo lo que sucede dentro de ese vientre desde que el bebé o la bebé es fecundado y todo ese comportamiento, porque no lo vemos solamente físicamente. El bebé realmente cuando los bebés nacían anteriormente, la gente pensaba, no, él no oye, él no ve, él no siente, porque pues no tenían relación realmente con uno. Es después de un tiempo que empieza la relación con papá y mamá, a medida que papá y mamá están involucrados con el bebé. Pero eso no quiere decir que bebé
no esté grabando todo lo que está viviendo. Entonces todo lo que mamá vive dentro, cuando él está dentro del vientre, bebé lo siente, bebé se relaciona emocionalmente con mamá y con papá, inclusive oye a papá y sabe que papá su voz, escucha su voz, sabe la forma de relacionarse. O sea, es impresionante todo lo que hoy día se ha descubierto de cómo el bebé realmente se relaciona con los papás desde el vientre. Siente en tacto, el gusto, él sabe de sabores, escucha. O sea, es mucho lo que ya se conoce, que desde el vientre empieza el bebé a reaccionar. Asimismo el amor, o sea, es que el amor es básico para todo, el amor, como dice la palabra, el amor cubre multitud de faltas, el amor es lo más importante de estímulo para el bebé. Bueno, ¿y cuáles son los proyectos? ¿Tú me puedes prestar el libro que lo quiero ver? ¿Y cuáles son los proyectos? Bueno, ¿por qué entonces nosotros nos fuimos a trabajar con esas parejas iniciales que están embarazadas? Yo hice una certificación en doula y educadora perinatal. Pues eso me lo llevó el Señor. A mí me ha encantado el tema realmente toda la vida, sin embargo no entendía cómo el Señor tenía ese pedacito del rompecabezas para unir todo. Pero lo que el Señor realmente está buscando es poder trabajar con esas parejas, porque es que cuando uno queda embarazado, como que la vida, uno dice, ok, me voy a replantear mi vida, tanto hombres como mujeres. Traer un niño al mundo, pues es un shock fuerte para la persona y hace que se replanteen muchas cosas en la vida. Y es el momento en que podemos coger esas parejas y poder trabajar con ellas y hacerles entender primero la importancia de nosotros tener una relación con Dios, porque Dios es el único que puede darnos las herramientas de poder trabajar en ese hogar, mi sanación interior, las carencias y heridas que tengo desde niña y desde el hombre desde niño, para poder entonces tener las herramientas de poder trabajar con mi hijo, porque es que lo que yo soy es lo que le voy a transmitir. O sea, lo que yo tengo por dentro es lo que yo voy a dar. Si yo tengo heridas, amarguras, tristezas, todas las carencias que pude haber tenido desde mi niñez, eso es lo que yo le voy a dar a mi hijo. Entonces, escoger a esas parejas y hacerles entender y poder empezar a fortalecer esos nidos de amor que están en el inicial y que están tal vez ese amor empezando, está floreciendo, y poderlos ir llevando para que maduren ese amor y para que se fortalezca y se vuelva firme ese hogar. Jorge, Pili, ¿y no sí. se puede hacer trabajo de prevención, digamos, de prevención en hombres? Sí. O sea, Claro. de prevención en hombres, para que en sus colegios ellos también vayan sintiendo esa alegría de tener un vientre seguro. Me explico, de Sí. tener una mujer que su vientre es un niño, su familia, sueños en pareja. O sea, porque es que eso es lo que Es que tenemos los que hacer. cursos No lo que han hacemos tenido. realmente son con los dos, porque es que tenemos que involucrar el papá. Sí, pero es que estamos hablando de papá Solitos. y mamá. Pero si Los estamos papás hablando solitos. de que el 80% de las familias nunca han tenido un papá, hay que enseñarles a ser papás Total, y esposos. y esposos, pues antes de que lleguen a esa relación. No que fácilmente, no, la mujer es capaz sola, entonces yo me voy. No, de enseñarles a vivir una vida de familia. No. Totalmente. Sí, lo importante que nosotros, después de trabajar estos 13 años con esas familias monoparentales, tanto papás, como te digo, porque hay papás, hay un alto número de papás, tanto así que hace como unos 8 o 9 años, el director de vida social de la revista Semana de Bogotá me llamó a Puerto Rico, supo del trabajo que hacíamos y dijo, yo quiero hacer algo, pero en los papás, no quiero enfocarme en la mamá, sino en los papás. Sé que tienen el programa PACS, Padres Quedando Solos. Ilumíneme sobre eso, que yo quiero hacer un estudio y una investigación, y en la próxima revista de junio, de la fecha de los padres, voy a sacar un estudio sobre eso. Y entonces yo le iluminé todo el trabajo que habíamos hecho y me dijo, no, quedo agradecido.
Y después me hizo llegar una revista, como en el 2008, 2009, salió una, en el mes de junio, un papá sentado con 2 niños tocando un piano, y él hizo un estudio, el equipo de investigación de semana, lo hicieron no solo a nivel de Colombia de los papás, sino a nivel del mundo, de Estados Unidos, de Europa, o sea, hicieron un trabajo muy serio. Y él quiso resaltar eso, cuántos papás están con sus hijos que se quedaron y los están criando, y la cifra es alta. O sea, no sé cuánto sea en Colombia en este momento, y es un tema para poder, incluso yo voy a ir a Bogotá, porque la universidad que participa por Colombia en estos estudios a nivel mundial, no sé si se podrá decir la universidad o no, es permitido, la Universidad de La Sabana, que tiene un instituto dedicado a la claro, familia. es que ellos tiene un trabajan instituto muchísimo dedicado a la familia. Es más, tienen una maestría y un doctorado en familia. En familia nomás. Y la idea es poder hacer un enfoque en los papás también, como tú dices. O sea, que podamos diseñar herramientas y cómo empezar con estas nuevas familias, con estos nuevos jóvenes, como usted dice, en los colegios. De hecho, nosotros en Puerto Rico nos llevaban a colegios. Sí. Estuvimos en colegios donde eran mixtos, o eran mujeres solas, o eran niños solos, y les estábamos hablando todo esto, que esas inquietudes y esas prevenciones y invitándolos a mirar hacia el futuro y de ahí ver su mujer, su esposa y su hogar. Porque es que el problema que tenemos hoy día es que la gente está viviendo el hoy. O sea, no hay una perspectiva de vida para un mañana. Y el mañana es mi generación, porque es lo que yo voy dejando en mis hijos, en mis nietos, mi herencia, exactamente. La gente no tiene conciencia de eso. O sea, estamos en ese día a día, luchando como ese día a día, pero se ha perdido la perspectiva realmente de esa generación y de esa herencia próxima, que es en la que nosotros tenemos que invertir. Porque es que nosotros hoy ya somos viejos, éramos los jóvenes de antes, pero ya somos viejos, y ahora viene la generación de relevo, como decimos, y vendrá otra generación de relevo que va a relevar esta. O sea que ahí es donde nosotros tenemos que dejar semilla, pero no estamos haciendo conciencia ni lo que nosotros interiormente tenemos para dejar después a esta nueva generación, ni lo que vamos a dejar. Porque es que se nos está yendo el tiempo y los niños hoy en día, yo diría que alrededor del 85 a 90% están llegando como un ups, o sea, no estaba pensado, no estaba en mis planes y llegó. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y por darnos esa luz de esperanza alrededor de la familia. Muchas gracias a ti, Pili. Un gusto, Pili. Muchas gracias por darnos la oportunidad de haber estado aquí en el programa. Muchas gracias. Y bendiciones y gracias a Televí también.